días, Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por el favor de su sintonía. Sean todos bienvenidos a este nuestro primer programa de este año 2023. Les saludamos en la persona de nuestras autoridades civiles y militares, en la persona del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz-Morfa, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIDE, Coronel Juan Julio Tejada Madera. Con ustedes desde cabina en Santo Domingo, junto a un equipo de profesionales que me acompañan, la licenciada Camila López y Angélica Salvador, y esta servidora quien le habla, Yanibel Luna. Hola chica, feliz año. Hola, buenos días, feliz año. Queremos a todos nuestros oyentes desearle un 2023 lleno de mucha salud, muchas bendiciones, y que este año se materialicen todas las metas que tienen en sus corazones. Y si no pudieron el otro año, el pasado año, cumplirlas, bueno, este es el momento para hacerlo. Así que feliz y próspero año 2023. Recuerden que estamos a través de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También a través de nuestro portal digital hfa.mil.do. Ahí pueden ver todo lo que está ocurriendo en cabina y también ver nuestra invitada del día de hoy. Así que entren para que compartan con nosotros este programa especial que tenemos. Vamos de inmediato a empezar con la palabra del Señor en Proverbios 13:11. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Hermosa palabra del día de hoy, Angélica Salvador. Pues buenos días. Esas palabras tienen mucho que ver con algo que un tema súper interesante que vamos a abordar hoy, y yo les sugiero a todos nuestros oyentes que si están por ahí, se queden, que hoy tenemos un programa de verdad muy interesante, sobre todo para comenzar el año, y se trata de la planificación financiera personal y familiar para el nuevo año. La planificación financiera personal y familiar permite a las personas a tomar conciencia de su situación financiera, establecer objetivos a alcanzar y formular planes que puedan cumplir con las metas trazadas. Mediante la aplicación de una buena planificación financiera, se logra un manejo de las finanzas personales a largo plazo, tanto a nivel personal como familiar. Nos vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. En el día de hoy tenemos como tema planificación financiera y personal para el nuevo año. Para ello tenemos como invitada especial a la licenciada Diana Valdés, que es economista de profesión. Buenos días, Diana. Buenos días, Camila, ¿qué tal? Para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro primer programa del año para ayudar a nuestros oyentes a cómo manejarse en el tema económico, y vamos a iniciar inmediatamente para aprovechar el tiempo. Antes que nada, el placer es mío. Gracias por la invitación, y nada, aquí para ayudar y dar las informaciones que sean necesarias. Así es. Diana, ¿qué es y cuál es la importancia de planificarnos financieramente? Bien, pues básicamente sabemos lo que es una planificación. Planificar es básicamente establecer los pasos que debemos dar para lograr un determinado fin. Y aplicado a las finanzas sería la planificación financiera. Pues básicamente es sentar las bases, cuáles son los pasos que debemos dar para lograr los objetivos financieros que nos propongamos. Básicamente ahí yace la esencia de la planificación financiera. ¿Cuáles son los tipos de planificación financiera? Bien, pues atendiendo básicamente a para quién hacemos la planificación, tenemos planificación financiera personal, podemos hacer también planificación financiera empresarial o de negocios, que es la más común, y otra que no es tan común, pero que debemos tomarla siempre en cuenta, es la planificación financiera familiar, porque la familia es básicamente una empresa que hay que administrar. Antes de que entre mi compañera Angélica, hay personas que hacen planificación financiera a corto y a mediano y a largo plazo. Uh-huh. Pero yo quiero que tú me expliques cómo yo puedo clasificar o cómo yo puedo colocar mis metas a corto, largo o a mediano plazo. ¿Qué se requiere para eso? Bueno, pues básicamente tenemos que a nivel personal enfrentar el miedo de tomar lápiz, papel o sentarnos en una computadora a definir desde dónde partimos, qué tenemos y hacia dónde queremos llegar. Dependiendo de qué tan ambiciosas sean nuestras metas, pues podemos colocarlas a mediano o a largo plazo, o pueden ser a corto plazo. Pero es eso, definir qué tan ambiciosas son nuestras metas
para saber en qué momento del tiempo la podemos cumplir y ser realistas de que si yo no tengo las posibilidades de comprar un apartamento y saldarlo en 5 años, saber que eso va a ser una meta a largo plazo, que se tome 10, 15, 20 años. Básicamente eso. Sí, porque hay muchas personas que quieren un carro del año, por ejemplo, y lo quieren para allá. O sea, Correcto. no, en 2 meses yo voy a tener un carro del año, y no tiene seguro ni el ahorro, no tiene nada. No, y tomar en consideración todo lo que implica tener un vehículo y un vehículo del año. Claro. Primero, si tengo el dinero suficiente para comprarlo, si debo financiarme, qué monto debo asegurar del vehículo, cuál es el gasto en mantenimiento, cuál es el gasto en combustible, que no simplemente es salir y comprar el vehículo. Sí, y de ahí viene también que muchas personas dicen, no, es que mis metas no se cumplen. No logro que cumplir una meta, el año me pasa y no logro concretizar ni materializar mis metas. Entonces, por eso es que debemos planificarnos y saber qué podemos abarcar. Correcto, determinar hasta dónde puedo llegar y en qué tiempo lo puedo lograr. Y dar seguimiento a esas acciones, no simplemente ahora en enero, estamos a 5 de enero. No simplemente ahora a 5 de enero escribir en el papelito todo lo que quiero lograr, sino ser consecuente, revisar, ya sea mensual, bimestralmente o cada 6 meses, qué hice, si hice lo que debía de hacer y si ya lo hice, qué toca hacer ahora. Estamos, sí, en el momento justo de empezar a planificarnos y organizarnos. Y yo siempre comentaba con nuestra invitada antes, detrás de cámara, digamos, no detrás de los micrófonos, comentaba que para mí, es decir, yo personalmente nunca me he podido planificar. Para mí, la planificación financiera es como ir al gimnasio, que uno dice, sí, lo voy a hacer este año, después empieza, no puede. Y yo creo que esto un poco implica ¿cómo digamos? La insistencia, ¿no?, de uno en poder hacerlo. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de realizar una planificación financiera familiar para lograrlo? Y no hacer como en gimnasio, que vamos 3 días y después nos duele un músculo y no volvemos. Correcto. Mira, el ser humano en todos los aspectos se deja llevar por los resultados. Cuando uno ve el primer resultado, uno dice, sí, esto me funciona, lo puedo seguir haciendo. Pero lamentablemente, tanto en el gimnasio como en las finanzas, para lograr resultados, hay un trabajo fuerte detrás. Entonces hay que ser paciente y ser consecuente con las acciones. Básicamente, los pasos que hay que seguir para realizar una buena planificación financiera, personal, empresarial o familiar es simplemente, primero, saber desde dónde partimos, no ignorar nuestra situación actual y qué queremos lograr. Yo no puedo aspirar, por poner un ejemplo, no puedo aspirar a comprar un inmueble para inversión si tengo un montón de deudas a las que no estoy atendiendo. Entonces simplemente ser realista con la situación desde la cual partimos y establecer, yo sé que se hace difícil para nosotros poder sacar un momento del día o de la semana, del mes, porque ni siquiera hay que hacerlo tan constante, para escribir dónde estamos y qué queremos lograr y determinar qué acciones debemos de tomar y en qué tiempo. Saber que si yo quiero lograr algo en 12 meses, ¿qué tengo que hacer este mes, el mes próximo y el mes siguiente? Y revisarlo con cierta periodicidad si hice lo que debía de hacer y si no lo hice, ¿cómo se retrasa esa meta? Cuando vemos que esa meta se está retrasando por acciones que no tomamos, ahí como que vamos tomando un poquito más de acción y de conciencia con los planes que tenemos. ¿Qué Así porcentaje? Voy a hablar de mí. Sí, claro. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos podemos, como un ejemplo, este nuevo año, iniciar con un ahorro? O sea, un ejemplo de que 2,000, 3,000, ¿qué porcentaje usted les recomienda a nuestros usuarios escuche de que puedan iniciar sus ahorros? Y también a esa pregunta yo le agrego y me sumo, ¿por qué es importante ahorrar? Bien, atendiendo al tema del porcentaje primero, yo diría, y siempre he pensado que no hay un porcentaje, yo no recomiendo un porcentaje mandatoriamente que diga, bueno, Camila debe ahorrar como mínimo tanto, porque va a depender de la persona y de su estilo de vida. Ahora bien, como mínimo para crear el hábito ahora iniciando el año, lo recomendable es que como mínimo se atienda a un 10% del ingreso. No un monto, sino un 10% de tus ingresos. Ya luego, como un hábito constante que se tenga y que se le ponga nombre y apellido a ese ahorro, un 20%.
hay personas que dicen, es que mi salario no me alcanza para ahorrar. ¿Qué debe hacer esa persona o dejar de hacer para destinar ese fondito para el ahorro? ¿Qué debe hacer? Bueno, pues básicamente es ajustar sus ingresos, su estilo de vida a sus ingresos. Lo que nos pasa muchas veces a nivel personal, y soy partícipe porque también soy persona, y es que ajustamos todo lo que nos entra a nuestros gastos. Por poner un ejemplo sencillo, si antes yo compraba un arroz de una marca y me aumentaron el salario, yo sigo comiendo arroz, pero yo como arroz de otra marca, un poquito más cara. Por poner un ejemplo con un producto básico. Entonces, lo que debemos hacer es siempre ajustar nuestros gastos, nuestro estilo de vida, a nuestros ingresos. Y de ahí partir y fijar como si el ahorro fuese una cuota de un préstamo que tenemos. Simplemente, si yo cobro 10,000 pesos, siempre saco 1,000 pesos para ahorrar. Así como si yo tuviera un préstamo que tengo que pagar. Mi ahorro es una obligación. Hay que ser demasiado organizado para eso. Sí, yo entiendo, chicas, que sí se puede. Sí se puede, por más que nuestro salario no alcance o porque tengamos muchos pagos que hacer, se puede. Yo soy ejemplo de eso y yo sé que muchas personas que nos escuchan con un salario muy bajo han logrado muchas cosas importantes. Muchísimas cosas. Incluso hay algo que se comenta mucho y es que la persona que tiene bajos ingresos para poder progresar tiene que endeudarse. ¿Por qué? Porque hay no digo que es algo 100% real, que es aplicable, pero en muchos casos aplica y lo hemos visto. Y es que para yo lograr algo, tengo que financiarme para tener esa obligación de pagar ese financiamiento. ¿Qué pasa si yo quisiera comprar un vehículo? Y la cuota de un préstamo para un vehículo, dependiendo de a cuántos años lo tome, son 12,000 pesos mensuales, por poner un monto promedio del mercado. Uh-huh. Si yo no tuviera que pagar esa cuota, ¿qué tan probable sería que yo ahorre esos 12,000 pesos mensuales? Se complica, porque siempre aparece algo. No se complica. Entonces, los precios aumentan, se complica, entonces el análisis y la planificación es aún más complicada, porque yo digo, voy a ahorrar mejor los 12,000 pesos mensuales por 5 años y en 5 años me compro el vehículo. ¿Cómo van a estar los precios en 5 años? No. Tal vez lo que tú tienes ahorrado no te da ni para quizás el no te inicial. dé para nada, ni para el inicial, la inflación. Lo que puede pasar es que probablemente cuando pasen los 5 años y ya tengas ese vehículo 5 años, termines ese préstamo y cojas otro para comprarte uno mejor. Correcto. Y ya quizás, y ese vehículo que te querías comprar ya va a estar desfasado por 5 años. O sea que el plan va a cambiar. Entonces, no estoy diciendo que hay que financiarse para lograr las cosas, pero si no se tiene la disciplina del ahorro, muchas veces el financiamiento ayuda. Y tratar el ahorro como un financiamiento, como un compromiso que tenemos, es difícil. Porque cuando nos debemos a nosotros mismos, no es igual que como deber una factura de telecomunicaciones, del internet, de esto, que la pagamos. Claro que sí. Como ese préstamo que lo pagamos. Esos 12,000 pesos no lo vamos a sacar tan fácil de cuando No, y cobramos. también, por ejemplo, yo me saco la cuenta también por mí, que tengo poca experiencia en estos temas de finanzas y de ahorro. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a la hora de financiarse, yo, por ejemplo, siempre pienso, bueno, ¿y el interés? Es decir, eso ya no es un ahorro que va full a ti. Sino... El interés es el precio del dinero, es el precio que hay que pagar por tomar prestado dinero. O sea que es súper importante considerarlo también. No es malo en su totalidad, pues uno puede hacer su análisis de en esos mismos 5 años, si ahorro esa cuota de 12,000 pesos y eso incluye capital e intereses, quizás en esos 5 años el dinero pierda valor y sea igual a ese interés que se pagó. O sea que siempre va a depender de la situación. Diana, hay mucha gente que habla del fondo de emergencia y de la importancia de pero hay personas que tal vez no pueden hacer un ahorro para cumplir ciertas metas y también un fondo de emergencia. ¿Cuál es la importancia del fondo de emergencia? Bien, lo primero es el fondo de emergencia, como lo dice su nombre, debería ser la primera meta financiera de todos.
Yo sé que todos queremos cosas materiales primero, queremos un apartamento, queremos una casa, queremos poner un negocio, pero el fondo de emergencia es lo que va a garantizar que cuando tengamos todos esos demás compromisos, podamos hacer frente a ellos si surge cualquier situación. Y un fondo de emergencia no es más que tener una reserva de dinero para hacer frente a emergencias. ¿Y qué puede ser una emergencia? Una emergencia, la más común, es que nos despidan del trabajo. Y de ahí ya hace la sugerencia de muchos economistas y financieros de que un fondo de emergencia debe ser de por lo menos 3 meses de tus gastos fijos. Ni siquiera 3 meses de ingresos, porque puede que de tus ingresos tú no los gastes todos. Claro. Usualmente sí, pero puede que no los gastes todos. Entonces, 3 meses de gastos fijos. ¿Por qué? Porque es el periodo que según estudios tú puedes durar para conseguir otro empleo y emplearte de nuevo y generar ingresos nuevamente. Pero un fondo de emergencia no es solo para eso. Un fondo de emergencia puede llegar para hacer frente a alguna situación familiar que ocurra. Puede ser una enfermedad propia de un ser querido. Yo sé que para eso tenemos las ARS y nuestros ahorros y demás, pero a veces surgen cosas que uno no tiene, que no las visibiliza. Entonces, ahí ya hace la importancia de un fondo de emergencia. Y debería ser nuestra primera meta financiera. Ya luego de que uno tiene su fondo de emergencia, pues continuar con las demás. Yo creo que el dominicano, bueno, voy a hablar por mí, pero yo no tengo un fondo de emergencia. Yo lo que hago es que ahorro. Estás a tiempo, estamos en enero. Para lo que haga falta. No, pero desde ya, o sea, voy a iniciar a sacar ese presupuesto para el fondo de emergencia, que es muy importante. Porque incluso, y disculpa que te interrumpa, si tú tienes un préstamo de un vehículo y te quedas sin trabajo, ¿qué tú haces en esos 3 meses, por poner un ejemplo, que te quedes sin trabajo? Ya tú tienes tu fondo de emergencia que te cubrió 3 meses de gastos, y esos gastos incluyen tu cuota del préstamo, para seguir pagando tu préstamo y no perder tu vehículo. Claro, y que uno se relaja. Bueno, tengo ese fondo ahí para ir resolviendo Si surge mientras cualquier cosa. consigo un nuevo empleo. La pandemia, un ejemplo. Así es. Chicas, ¿qué le parece si vamos a una segunda pausa y al retornar seguimos abordando este interesante tema de planificación financiera personal y familiar para este nuevo año con nuestra invitada del día de hoy, la economista Diana Valdés? Regresamos en breve. Pues seguimos hoy en nuestro programa J5 Interactivo abordando el tema planificación financiera personal y familiar para el año nuevo. Y tenemos como invitada, para los que se están conectando por nuestras redes y nos están escuchando, tenemos como invitada especial a la licenciada Diana Valdés, economista de profesión. Diana, ¿cómo debe administrarse y organizarse nuestro presupuesto personal? Hay una tabla, esto para emergencia, esto para... ¿Cómo hacemos? Porque a mí me resulta difícil, por ejemplo, ya he dicho varias veces que no tengo esa disciplina, pero me resulta difícil, por ejemplo, tengo una cuenta de ahorro. Y entonces tenerlo como todo ahí, ¿cómo yo divido? ¿Cómo yo sé que hasta 10,000 puedo coger para una cosa o tengo que tenerlo dividido en varias tarjetas o en varias carteras? ¿Cómo hago? Bueno, hay muchos métodos que recomiendan y dependiendo de en qué consista, aplica para cada persona. Hay una regla general que es la regla del 50-30-20, no sé si la han escuchado. Sí. Pues básicamente a partir de esa, digamos que es regla, pero es una sugerencia más bien de que demos espacio a todo, porque somos seres sociales, somos seres humanos que tenemos necesidades, y esa regla lo que establece es que debemos dedicar un 50% de nuestros ingresos a nuestros gastos fijos. Vivienda, educación, movilidad, combustible y demás. Un 50% a nuestros gastos fijos, un 30% al disfrute, que es necesario, y un 20% a los ahorros. Por eso hacía la nota ahorita de que entre un 10 y un 20 podemos establecer como ahorro. Yo digo un 10 para que comencemos a formar el hábito, ahora en enero, iniciando el año, y un 20 ya cuando ya se tiene el hábito y se tienen planes y metas fijas, poder ahorrar ese 20. Entonces, pues básicamente podemos administrar nuestro presupuesto de esa manera. 50% gastos fijos, 30% para el disfrute, salidas y demás, y un 20% para el cumplimiento de nuestras metas financieras, que es ahorrando. Y eso lo podemos dividir a raíz de tu pregunta.
dependiendo de cómo nos sintamos cómodos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y productos de inversión. Productos de inversión sencillos para poder ahorrar ese 20%, también puede ser en cuentas bancarias, y poder tener separado lo que puedo gastar para tal cosa, el 50%, el 30% que gasto para disfrute y el 20% que ahorro. También he visto personas que hacen como sobres, los que tienen en efectivo, Sí, ¿no? Y claro. dicen, tengo mi salario, yo manejo un poco efectivo, casi siempre lo tengo todo en la tarjeta. Igual me y por pasa. eso es que me cuesta trabajo, ¿no? Porque digo, bueno, cuando tú pasas la tarjeta, espérate, no, me voy a pasar para el fondo de emergencia. Sí, claro, por eso es bueno tenerlo separado. El método de esto de los sobres con el dinero en efectivo va a aplicar dependiendo de si la persona usa efectivo y si le resulta el método. Claro. En mi caso no aplica porque yo trato de manejarme con productos financieros, con la tarjeta de débito, tarjeta de crédito y demás. Y como tengo ya mi división en productos digitales, como que el sistema de sobres no me ayuda mucho. Como que no te ayuda. Ujú, no me ayuda mucho. Hay un radio escucha que me pregunta, pregúntale o dile que qué hago en caso de que como mucho, ahorro poco, lo gasto de emergencia lo he consumido, el carro, que el vidrio. ¿Qué mensaje tú le das a esa persona? No lo voy a mencionar el nombre, pero tú me estás escuchando, ¿viste? ¿Qué mensajito tú le das a ella? Porque es una dama. Ok, Para ver cómo ella se puede manejar, empezando el mes, hoy estamos a 5. sí. Me imagino yo que Está como tú súper a comes tiempo. mucho, tienes muchos gastos, me imagino que te tienen que quedar 3,000 o 2,000 pesos. Sé honesta y me lo puedes escribir. ¿Qué mensaje tú tienes para ella? Yo creo que eso de comer mucho se refiere a comer mucho en la calle, ¿cierto? Sí, Por el tema seguramente. del gasto del dinero. Pues básicamente estamos a 5 de enero. No sé si esa persona cobra quincenal o si cobra No, ella mensual. compra mensual, pero se lo puede decir. Pero es importante que haga lo que mencionamos ahorita. Es simplemente sacar unos 10, 20 minutos del mes y sentarse y decir, tengo tal situación, a partir de mi próximo cobro debo hacer esto, esto y aquello. Y es comenzar a dividir. Yo tengo 50% para mis gastos fijos, un 30% para disfrute, que eso incluye las comidas fuera, Y las mis salidas. salidas, el compartir con las amigas, con los amigos, con la pareja. Si me paso ese 30%, ya no hay más salidas, ya no hay más comidas fuera y ya tengo mi 20% para mis ahorros y mi 50% para mis gastos fijos. Con lo que más responsables somos es con nuestros gastos fijos. Eso hay que pagarlo sí o sí. Exacto. Con lo que nos excedemos es con el 30% de los gastos para disfrute y lo que nunca respetamos es el 20% de los ahorros. Entonces, Diana, ¿cuáles son los principales errores que cometemos en el manejo de nuestras finanzas? Me imagino que una es, lo acabas de decir, que es como, un poco ya respondiste esa pregunta ahora, pero bueno, si puedes abundar un poco más para nuestros oyentes. Yo creo que todos los errores en términos de finanzas se pueden resumir en uno solo y es gasto más de lo que produzco. Siempre que gasto más de lo que produzco, estoy al borde, digamos que una palabra un poquito fuerte, pero al borde de una desgracia financiera. Y ni siquiera gastar más de lo que se produce, porque se gasta más de lo que se ingresa cuando se tienen instrumentos financieros que ayudan a uno a gastar. Digas una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito no es un dinero que tú tienes, es un dinero que tú le estás tomando prestado al banco. Que tiene que devolverlo. Y que tienes que devolverlo en algún momento. Pero yo diría que más que gastar más de lo que se produce es incluso gastar lo mismo que lo que ingresa. Si nos ingresan 10,000 pesos y gastamos esos mismos 10,000 pesos, no estamos siendo consecuentes con lo que queremos lograr. Simplemente estamos viviendo el día a día. Si surge algo, no tenemos cómo hacer frente a ello. Si queremos lograr alguna meta, no tenemos cómo porque ya estamos gastando más o lo mismo que nos ingresa. Ese sería como que el error clave. ¿Por qué es importante mantener un buen historial crediticio? Importante porque como mencionábamos anteriormente, el financiamiento abre puertas. Y el historial crediticio es para las entidades bancarias, digamos que nuestra hoja de vida. Así como una hoja de vida cuando uno se presenta a un trabajo, un currículum, como le llamamos, el historial crediticio es tu carta de presentación. Cuando tú quieres lograr una meta, te planificas y dices, bueno, para lograrla voy a necesitar que me presten.
Entonces, si no tenemos una hoja de vida interesante para ese trabajo, si no tenemos un buen historial crediticio para ese banco, para esta sociedad financiera, pues no vamos a tener las facilidades que necesitamos para lograr las metas. Dígase el mismo ejemplo del vehículo que poníamos anteriormente. Yo quiero comprar un vehículo, tengo mi inicial, pero me falta una parte. Tengo el hábito de ahorrar 10,000, pero puedo pagar 12,000 de ese préstamo. Si no tengo un buen historial crediticio, no voy a tener el acceso al financiamiento para lograr esa meta. Mira, en mi caso personal, yo tengo mis ahorros. Buenísimo. Como uno siempre dice, mis ahorros para mi carrito, pero mientras va pasando el tiempo, tú como que más te vas desesperando, porque tú pagas la casa hoy y ya mañana tú la debes. Entonces, estamos en que me meto en un departamento, aunque dure 20 años pagándolo, pero estoy pagando lo mío. Yo pienso así, o sea, 20 años, 15, pero estoy pagando lo mío. ¿Qué va a ser pero tuyo? También necesito el vehículo para moverme. Me imagino yo que no solamente yo estoy en ese caso. ¿Qué recomendaciones en tu caso personal tú nos orienta en esa parte? No solamente lo digo por mí, porque sé que hay personas así mismo que no saben qué hacer. ¿Qué hacer primero? Va a depender de tu situación actual. Si tú tienes la facilidad de moverte en transporte público con un familiar, con la pareja, y el vehículo es más un lujo, puede esperar. No estoy diciendo que los vehículos deben esperar, yo tengo mi carrito también y es súper cómodo andar en su vehículo, poder movilizarse de un lugar a otro, pero va a depender de tu meta. Va a depender de tu meta y tu situación actual. Si tienes la facilidad de tener una vivienda actualmente, vives con tus padres, vives con tu pareja y demás, pues la vivienda puede esperar, pero siempre va a depender de la persona. Es una palabra que utilizan mucho los economistas, el depende. Por eso yo me cuido mucho de dar, como que cuando me hace una pregunta, decir, bueno, se debe ahorrar el tanto por ciento de los ingresos, sino que siempre va a depender de la persona, de qué tú necesitas más en este momento. Una vivienda, un techo o necesitas un vehículo para movilizarte. Tu trabajo te lo exige y así. Diana, con respecto a la importancia de mantener ese buen historial crediticio, ya sabemos que si no lo mantenemos en buen estado, digamos, de salud, y necesitamos entonces en otro momento pedir algo más que para algo necesario, no vamos a poder hacerlo porque al menos no vamos a ser confiables para el banco. Entonces, estas personas que han tenido alguna dificultad, que han tenido un mal manejo de ese historial, ¿cómo se puede limpiar ese crédito? ¿Cómo podemos lograr que el banco vuelva a creer en nosotros? ¿Cuáles son esos pasos para volver a pedir un crédito, limpiar nuestro antiguo crédito? Bueno, pues básicamente comenzar a portarse bien, con los compromisos financieros que se tienen, pagar a tiempo las tarjetas, no solo pagar el mínimo, saldar a tiempo las tarjetas, saldar a tiempo los préstamos, saldar a tiempo esas facturas que son consideradas en el historial crediticio pero que no tienen que ver con bancos. Hay algunos buros crediticios que toman en cuenta las facturas de telecomunicaciones y qué tan al día estás con esas facturas. Y yo diría que también no mantener ocupada al 100% la capacidad de endeudamiento. Cuando uno va a un banco y solicita un préstamo, el banco con nuestra información financiera, nuestros ingresos y demás, puede determinar qué tanto podemos nosotros endeudarnos. Y si yo estoy solicitando un préstamo, qué sé yo, de 500,000 pesos para comprar un vehículo, el banco puede decir, mira, con ese préstamo que estás solicitando a ese plazo y a esta tasa, la cuota que se te atribuye por mes no te da. O sea, con todos los gastos que tú tienes y los ingresos que tienes, no te da para pagar la cuota. O te da, pero vas a quedar muy apretada. Yo diría que esa es otra de las acciones que debemos tomar para cuidar el historial crediticio. No ocupar al 100% la capacidad que tenemos de endeudarnos. Las tarjetas de crédito pueden hacer el mismo efecto o sea, yo tengo una tarjeta de crédito y no la pago a tiempo, ni tampoco pago, como quien dice, el préstamo que pueda tener por X o Y razón en el banco. Tienen el mismo problema de bajarte los puntos que te dan, o uno te baja uno más que otro de la tarjeta de crédito o el préstamo. Va a depender. Las condiciones de la tarjeta de crédito
usualmente son, bueno, las tarjetas de crédito son el peor préstamo del mercado. Es un instrumento muy útil si sabemos utilizarlo y sacarle beneficio. Eso es financiamiento gratis, porque tú dura un día, 30 días del mes, más 20 o 25 adicionales para pagarlo. 20 días le dan. Exacto, más 20, 25 días adicionales para pagarlo, y tienes todo ese tiempo con dinero gratis. Ahora, si no lo pagas a tiempo, ¿qué tasa nos cobra una tarjeta de crédito? Nos cobra un 60% anual. Los préstamos del mercado ahora mismo, personales, de vehículos, de vivienda, están entre un 12 y un 25%. Las tasas están muy altas, pero una tarjeta de crédito te cobra un 60% anual. Entonces, ¿qué tanto afecte un préstamo personal de vivienda o de vehículo o una tarjeta de crédito al historial? Va a depender de cómo se maneje cada producto y de los montos que se deban de cada uno. Pero usualmente las tarjetas de crédito son muy peligrosas por esos temas, porque además de que debes la tarjeta, generas intereses a un 60% anual, o sea que afecta muchísimo, casi igual que un financiamiento tradicional. Te digo porque tengo un allegado a mí que tenía una tarjeta de crédito y como en el tiempo, tú sabes que en la pandemia todo el que debía se atrasó. Entonces en la pandemia se atrasó como por 3 meses con la tarjeta de crédito y con el préstamo, solamente faltándole una cuota para terminarlo, casi cuando inició la pandemia. Sucede y acontece que él fue a reengancharse, como dicen, para que le den otro préstamo, solamente por la tarjeta. Penalizado completamente. Sí, y tuvo que durar 6 meses hasta que eso bajara un poquito, ponerse al día por la tarjeta, no por la cuota que debía del préstamo, sino por la tarjeta. Por eso fue mi pregunta, esa inquietud, porque tenía esa duda. Dije, ven acá, pero tú debes más del préstamo que de la tarjeta. ¿Y por qué la tarjeta es que te tiene el problema? La tarjeta penaliza muchísimo, porque yo puedo tener un préstamo de 100,000 pesos a una tasa de un 10%, y los intereses que va generando si no pago y demás, y la mora y todo ese retraso, no es tan relevante como, es relevante, pero no es tan relevante como deber 60,000 pesos de una tarjeta a una tasa de un 60% anual. O sea, es demasiado, y se va generando más deuda de forma más rápida, porque todos los meses genero ese 60 anual dividido entre 12, se lo genero mensualmente, constantemente, y por eso afecta muchísimo. Entonces, Diana, ¿qué debemos conocer antes de usar esa tarjeta de crédito, antes de enfrentarnos a ese dinero prestado que no es nuestro, pero que a veces nos creemos que es nuestro, no queremos pagar, nos portamos mal, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo? Sí, claro, pues primero saber que yo lo mencionaba, que las tarjetas de crédito son un instrumento fabuloso si lo sabemos utilizar, porque es financiamiento gratis por 55 días. Y les voy a dar un caso personal de cómo yo la utilicé cuando me iba a casar, para ponerle un ejemplo práctico. Nosotros ya teníamos el dinero de comprar algunos electrodomésticos, pero ¿qué dijimos? Bueno, ya tenemos el dinero de esa nevera, digamos que cueste 30,000 pesos, pero ¿qué tal si la compramos con la tarjeta? La tarjeta generaba puntos por consumos. Con la tarjeta, ya sea la mía o la de mi esposo, podíamos tener cashback, que es devolución de dinero si compraba en cierta tienda. Entonces ya yo estaba pendiente que si en tal tienda de electrodomésticos hay especiales con esa tarjeta, yo tengo mi dinero en efectivo para comprar mi nevera, pero pago con la tarjeta y luego pago mi tarjeta y genero beneficios, genero incluso descuentos por hacer estos trámites. O sea que es un instrumento fabuloso. Si quiero también conservar el dinero por 55 días, aunque lo tenga en efectivo, pago con mi tarjeta y tengo 55 días para pagarlo a costo cero. El peligro está en cuando nos pasamos de ese plazo. Por eso decía que es un instrumento fabuloso, pero a la vez, si me excedo, puede ser un instrumento que me acerque a la desgracia financiera que comentábamos ahorita. Pago un 60% anual de eso que debía. Otra cosa que debemos tener en cuenta para usar correctamente las tarjetas de crédito son las fechas clave, que con eso nos confundimos mucho. Pero lo bueno es que la educación financiera en el país está teniendo un auge muy importante. Incluso los bancos en los estados de cuenta de las tarjetas te ponen toda tu información. ¿Qué es fecha de corte? ¿Qué es fecha límite de pago? Entonces, esas dos fechas debemos tenerla pendiente. La fecha de corte, que es la fecha hasta la cual te dice la tarjeta, mira, hasta aquí todo lo que consumiste en este mes, este es el monto que tienes pendiente pagarme.
Y la fecha límite es hasta cuándo tú me puedes pagar ese monto de corte sin que yo te cobre interés. Quiere decir que si tú tenías para pagar hasta el día 20 de enero y si te pasaste de ahí, te cobres ese 60% anual. Entonces creo que esos son los datos más importantes. Otro dato importante, además de esas fechas, son las comisiones de la tarjeta. Hay tarjetas de crédito, en su mayoría todas, que tienen su talonario de comisiones, los bancos lo publican y es su cargo por emisión, que eso es una sola vez. A veces uno ve un gasto y dice, ¿y eso dónde salió? Y el cargo de renovación anual, el cargo de la renovación anual. Son como $100. Dependiendo del tipo de tarjeta de crédito, hay tarjetas de crédito que te pueden cobrar hasta 3,000 pesos anuales por renovación, dependiendo. Es una tarjeta Gold, una tarjeta Black, una tarjeta Platinum, depende. O sea que debemos tener en cuenta esos gastos. Yo quiero hacer una pregunta, Diana, y que me voy a salir un poquito nada más del guión. Porque antes de entrar en el manejo de los préstamos, quiero saber algo que dejamos un poquito atrás y es sobre el ahorro. He escuchado a muchas personas que siempre dicen, es bueno ahorrar, pero no, bueno, además de lo que hemos dicho, para lo que es importante ahorrar. Uh-huh. Ese dinero que uno ahorra no se debe tener en una tarjeta, ni se debe tener ahí haciendo nada, tenemos que invertir. ¿Cuáles son las mejores formas que existen, por ejemplo, acá en República Dominicana, para una persona que no tiene, vive con un salario, tiene unos ciertos ahorros y quiere que ese dinero genere? Porque he visto que se puede invertir desde muy poco. Sí, claro. Pero ¿cómo funcionan los bonos, por ejemplo? Yo a veces leo todas las formas de inversión y digo, bueno, no sé qué hacer porque no conozco, no tengo esa información. ¿Cuáles son las maneras más sencillas de invertir esos ahorritos y no tenerlos debajo del colchón ni en una tarjeta haciendo nada? Buenísimo. Bien, pues básicamente el instrumento más práctico para poder crear el hábito del ahorro son los fondos de inversión abiertos de corto plazo. Yo sé que suena un poquito a trabalenguas, pero lo vamos a aterrizar ahora. Básicamente es como una cuenta de ahorros que se tiene, pero es en otra entidad. Las entidades que manejan los fondos de inversión abiertos de corto plazo son las administradoras de fondos de inversión. En estas administradoras lo que podemos hacer es abrir nuestra cuentica, nuestro fondo, y ahí enviar de forma recurrente nuestros ahorros. ¿Qué beneficio tiene? No tengo una cuenta bancaria, no tengo mis ahorros en una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria, como no es una cuenta bancaria, no tengo una tarjeta desde la cual puedo ir al cajero y sacar dinero. No tengo un internet banking desde el cual voy a transferir constantemente, pero también no es tan difícil sacar o enviar dinero. Muchas sociedades administradoras de fondos de inversión funcionan enviando un correíto. Tú transfieres el dinero, ellos tienen una cuenta bancaria, tú transfieres el dinero, envías tu correíto. Este es mi aporte al fondo del día de hoy. Estoy mandando 2,000 pesos. Hay fondos de inversión con los que puedes iniciar con 5,000 pesos. Y puedes aportar constantemente hasta 1,000 pesos. Y cuando necesites dinero, con estos fondos de corto plazo a 30 días, tú puedes sacar en 2 días del mes fijos que ellos te dan en un calendario. Estos son los días que puedes sacar y uno se planifica. O sea que ellos son los que te ponen el día. Depende de la sociedad administradora. Hay muchos fondos de inversión abiertos en los que tú puedes diariamente enviar y diariamente sacar. Yo recomiendo los que son a 30 días, que tú sabes cuáles son los días del mes que tú puedes sacar. Tú puedes enviar siempre porque ellos no tienen problema con eso, pero tú puedes sacar en días determinados. Y eso ayuda a uno a que, bueno, estoy ahorrando 20,000 pesos para irme de resort, yo sé que en tal fecha lo puedo sacar, pero mientras tanto el dinero está ahí y está siendo rentabilizado, porque estas sociedades lo que hacen es invertir en dinero en instrumentos como lo que usted mencionó, en bonos, en productos de inversión del Estado, de empresas y demás. Exactamente, pero tú no tienes conocimiento de eso, sino ellos deciden en qué lo usan. Ellos deciden en qué lo usan, pero diariamente tú ves el reporte de en qué ellos están invirtiendo. Eso es totalmente transparente. ¿Y qué es lo que está generando ese dinero? Correcto, te envían tu estado de cuenta mensualmente y aparte diariamente tú ves en la página de cada sociedad administradora qué están haciendo con el dinero de todos los ahorrantes. Usualmente esos fondos, más que para invertir y generar dinero como tal, uno lo utiliza para crear el hábito del ahorro. Pero por poner un ejemplo, ahora mismo hay fondos de inversión abiertos que te están pagando un 8% anual. O sea que eso está buenísimo.
para que el dinero al menos no pierda tanto valor en el tiempo con la inflación. Si lo mantenemos en una cuenta bancaria, primero, los precios siguen subiendo, o sea que el dinero cada vez tiene menos valor en el tiempo y los bancos usualmente te cobran sus comisiones por manejo de tienen cuenta que bancaria. ver ellos. Siempre No, te y quitan además- el Y se va 100. comiendo tus ahorros. Y uno está más, es más fácil para uno en caso de es lo más rápido, ¿no? Espérate, lo tengo ahí. Surgió una emergencia, ya tengo el dinero ahí. Exacto. Si tengo mi fondo, ya digo, bueno, es tal día que lo puedo sacar. Y si lo saco antes, tengo mi comisión por rescate anticipado, mi Claro, penalidad. Es una penalidad. Recordarnos seguirnos en nuestros medios digitales, @mdefensard, @IFA106. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso en nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Hoy abordamos el tema planificación financiera personal y familiar para este nuevo año. Y tenemos como invitada especial a la licenciada Diana Vardés, economista de profesión. Diana, ¿cómo adquirir y manejar un préstamo hipotecario? Bien, ese es un tema súper amplio, pero vamos a hablar de las bases para hacerlo. Pues básicamente debemos evaluar todas las entidades y compararlas. Yo sé que a veces uno se casa con un banco, pero hay muchísimos bancos que podemos evaluar. Es sentarnos a evaluar todas las entidades, cómo se manejan y comparar. Luego tener claro para poder evaluar el plazo al que vamos a solicitar el préstamo, porque es un préstamo de largo plazo, hay que ser paciente. Tener claro de qué monto de cuota mensual aguanta mi bolsillo. Porque es un préstamo que vamos a pagar durante usualmente 10, 15, 20 años y debemos hacer el hábito de poder pagar esa cuota mensual. Y ya lo más importante es evaluar bien la tasa del préstamo y por qué tiempo se mantendrá fija. Muchas veces vamos a solicitar un préstamo, ya sea hipotecario, de vehículo, personal, y desde que nos dan una tasa decimos, bueno, esa tasa está buenísima, pero no tomamos nota de por qué tiempo me la van a mantener fija. Si es un préstamo de 20 años, es un préstamo al cual le vamos a dedicar muchos años y dinero de nuestra vida, como para no saber si esa tasa se va a mantener fija por más de un año. Si la tasa cambia, me va a aumentar el monto que voy a pagar. O sea, voy a seguir pagando lo mismo mensual, pero más de intereses. Entonces, básicamente tener eso en cuenta. La tasa del préstamo, por qué tiempo se va a mantener fija, cuál es el plazo del préstamo, y todo eso va a determinar qué cuota vamos a pagar. Ok, Diana. Otra cosa, perdón, y si permite abono de capital, eso es algo muy importante. Hay muchas entidades que, aunque permitan abonarle al capital para uno ir saldando un poquito más rápido, puede que haya una penalidad. Qué pena, sí. Por ejemplo, en reserva, tú quieres pagar más de lo que es. Ay, no sé si se puede decir. Sí, la mayoría de los bancos, Como un pitico. cobran su porcentaje de penalidad usualmente aplicado al monto que estás aportando o al capital que tienes pendiente. Yo creo que reserva, si tú tienes un préstamo de 300 o 400 y tú lo quieres saldar aunque no tenga el año, yo creo que ellos te cobran un porciento un poquito muy elevado. Sí, te cobran una Sí, penalidad. usualmente eso es para cubrirse porque básicamente cuando ellos prestan dinero, ellos hacen un plan de todo el dinero que te van a sacar porque los intereses, aunque para nosotros sean un gasto, para ellos es una ganancia para los bancos. Exacto. Entonces tú decirle a él que ya no se va a ganar esos intereses cuando él se planificó, bueno, pues al menos déjame compensar con este porcentaje que te voy a cobrar de penalidad. Pero usualmente para nosotros las personas, una penalidad es mínima frente a todos los intereses que nos ahorramos muchas veces cuando abonamos al capital de un préstamo. Y tener en cuenta siempre abonar al capital y no pagar cuotas por adelantado. Cuando pago cuotas por adelantado, pago tanto capital como intereses. Cuando abono a capital, yo bajo el préstamo de inmediato. Ok. Diana, para los que tenemos niños pequeños, es un rollo porque, por ejemplo, a mí me dicen, a los niños no se le habla de dinero, a los niños no se le habla de dinero, no, pero yo a mi hija le digo, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, es decir, para eso no hay un librito. Esto cuesta dinero, mamá tiene que trabajar y papá también, y hay que ser razonable con eso para que aprenda. No sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿A partir de qué edad? Yo no tuve esa educación financiera, digamos. ¿A partir de qué edad uno debe enseñarle a un niño a ahorrar? Bueno,
a tener me imagino que desde muy temprana edad tener un cochinito para echar ahí las moneditas que te regalan o que tú le sacas a los abuelos. Pero a partir de qué edad es importante que ese niño que va creciendo entienda la importancia de tener esa educación. Sí, claro. Yo diría que no una edad como tal definida, sino serviría ir dando el ejemplo en la casa desde que están pequeñitos, que ellos vean cómo se administra el dinero. El dinero no es más que otro recurso, solo que es uno de los más importantes. Dinero y tiempo yo siento que son los recursos más importantes. Y enseñarle desde pequeño, dígase desde que estén en educación inicial y demás, que comienzan a juntarse con amiguitos, que se le comienza a dar algo para la merienda o se le manda merienda, que ellos sepan cómo se administra. Y poco a poco que ellos entiendan precisamente lo que usted comenta, que lo está haciendo muy bien, que las cosas cuestan dinero. ¿Y qué hay que hacer para conseguir esas cosas? Pues hay que trabajar. Y si se quiere algo para lo que se requiere mucho dinero, pues hay que ahorrar. Y si mira, tú quieres comprar un Nintendo, mami te lo va a comprar, pero mami te va a dar mensualmente tal dinero y tú y yo lo vamos a colocar en este cochinito. Entonces ahí se le va enseñando a través de la práctica a los niños con el hábito del ahorro. Creo que Banreserva tenía una, no le estoy dando Sí, promoción a Banreserva, sí, señor. con Lo el que pasa es que pitico. ese es el banco que De la todos gente, los dominicanos. de todos los dominicanos, como De eso, los pero no le estoy dominicanos. dando publicidad. Ojo con eso, no le estoy dando publicidad, sino que estamos hablando de economía. Uh-huh. Entonces, Banreserva tiene, yo creo que es Sí, como, tiene una Jenny la Ballenita, algo así. Sí, creo que sí. Que es una Entonces, cuenta infantil y sí. ahora tienen una cuenta, ahora salió En una dólares. cuenta infantil en dólares. Yo escuché Sí. una en dólares. Sí, sí. es muy buena esa iniciativa porque hay niños que, yo vi un programa donde un niño tenía, como que era limpiabota. Uh-huh. Él terminaba de limpiar bota y él mismo se dirigía al banco. Y no dije que es una publicidad, sino que lo vi porque era alguien cercano a mí. Me están haciendo señas, yo sé que tengo que cortar. El programa es muy interesante ya que estamos en un nuevo año. Sí. Pero Diana, ¿qué mensaje tú le tienes a esos radios escuchen para ver si por lo menos, me imagino que no le quedan ya del mes de diciembre, Nos animamos por a lo ahorrar. menos ya nos animamos a ahorrar? Me incluyo porque yo realmente tengo 2 años que no ahorro. Bueno, que estamos en el mejor momento del año, ya que a nosotros los seres humanos nos gustan los inicios de año para dar inicio a muchas cosas, el gimnasio, el ahorro y demás. Estamos en el mejor momento del año para tomar la decisión. A partir de tu próximo cobro, siéntate y define qué vas a hacer con ese dinero y saca de inmediato una cuota para ahorrar. Calcula ese 50, ese 30, ese 20 o inicia con un 10% de ahorro para ir un poquito menos forzado y ve creando el hábito. Abre una cuenta aparte, ya sea bancaria, en un fondo de inversión. Si necesitas orientación, hay muchísima información en internet. Abre esa cuenta y envíe ese dinerito del ahorro y no lo toques, no lo veas. Recordarnos seguirnos en nuestros medios digitales @mdefensa, rd, @ifa106. Estuvo con nosotros la licenciada Diana Bardé, economista de profesión, con el tema planificación financiera personal y familiar para este nuevo año.